Amén, hermanos. Un fuerte aplauso para papá, por favor, que nos da la oportunidad de estar aquí reunidos. Qué bendición, de verdad es bonito. Qué bonito se siente hablar, poderlos ver, poder saber que están acá, igual los que están conectados. Qué bendición que nos acompañan hoy. Y hermanos, tenemos buenas noticias. Hoy iniciamos con mucha alegría una nueva serie que se va a estar hablando a nivel nacional en diferentes iglesias y es acerca de la unidad. Esta nueva serie quiere y busca que como iglesia busquemos ser uno con Cristo, busquemos esa unidad. Entonces, de verdad, estoy muy feliz de poder iniciar esta serie con ustedes. Entonces, ¿qué les parece si para iniciar, pues vamos a tomar nuestras Biblias, vamos a tomar la palabra y les voy a leer el versículo que vamos a utilizar hoy? No importa si es en el teléfono, no importa si la tiene ahí física, la cosa es que podamos tener la palabra para que lo que hablemos sepamos que viene del corazón de papá. ¿Les parece? Entonces, aquí vamos a buscar Hechos 2, 43, 47. Voy a iniciar leyéndoles el versículo del cual vamos a hablar hoy. Entonces, si ya lo tiene, inicio a leer y dice: y sobrevino temor a toda persona. En otras versiones dice asombro, ¿verdad? Y dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Me encanta este versículo porque de hecho está titulado como la vida de los primeros cristianos. Entonces nos cuenta un poquito de eso y dice, todos los que habían creído estaban juntos. Y esto me encanta porque dice, y tenían en común todas las cosas. Prestemos atención a esto. Todos estaban juntos y todos tenían en común todas las cosas. Y continúa y dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Imagínense eso. Y luego viene y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Imagínense, no solo era en el templo, se juntaban en sus casas, trataban de tener esa unidad. Y continúa diciendo, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y me encanta porque aquí está una de las palabras claves, dice, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Y continúa diciendo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hermanos, papá está hablando este tiempo, y si está hablando de unidad es porque tiene un propósito y un plan específico. Así que mi mensaje de hoy lo titulé como juntos a 1 metro de distancia. Ese es el título que le puse a mi tema. Si quiere apuntarlo, para los que están tomando notas, se lo recomiendo para que después podamos meditar en esto. ¿Y no les parece interesante hablar ahorita de unidad en un tiempo donde no nos dejan reunirnos normalmente? Un tiempo donde fuimos recluidos a nuestras casas, que de hecho, no sé si les pasó, pero cuando inició la pandemia todos decíamos, es que ahora paso más tiempo con mi familia, ahora paso más tiempo con mis hijos. Y ahora leemos las estadísticas y ya ni se quieren ver en su propia casa. Muchos están ahí y de repente se los topan en el comedor y, ¿qué tal? Mucho gusto, un completo desconocido, y luego a su cuarto, a la compu, a las clases o al trabajo en línea. Entonces me llamaba mucho la atención que empezáramos a hablar en todo esto de unidad. Pero papá me recordaba algo, no sé si recuerdan, pero el año pasado, a mí no se me va a olvidar jamás porque fue justo para mi cumpleaños, pues atravesamos 2 tormentas, ¿se recuerdan? 2 huracanes. ¿Se recuerdan todo lo que conmocionó nuestra región? ¿Se recuerdan de que los ríos se estaban desbordando, que habían inundaciones por doquier? En plena pandemia, habían familias que fueron sacadas de sus hogares y papá me traía el recuerdo del albergue. Si no saben, la iglesia abrió sus puertas como un albergue y yo empezaba a encontrar similitudes, porque estábamos en tiempos de pandemia, pero resulta que de repente cabal vi el mensaje de Ronald, no se me va a olvidar, cuando dice, hermanos, acabo de ofrecer la iglesia como un centro, como un albergue. Y yo estaba en mi casa pensando, Señor, no hay nada en la iglesia. No hay ni camas, no hay ni dónde hacer comida, no hay un montón de cosas. Y después me metí a ver la publicación que hizo, y es la publicación que más alcance ha tenido de la iglesia. En todo el tiempo que lleva esa página, es la publicación que más lejos llegó. Yo decía, Santo Padre, ¿qué vamos a hacer? Y para terminar de ajustar esto, yo no podía salir de mi casa. Estábamos batallando ahí con mi mamá entre si se iba a inundar o no se iba a inundar. Y entre todo esto yo decía, ¿qué se va a hacer? De repente viene y me di cuenta de lo que provoca la unidad. Me di cuenta que de repente Ronald mandó fotos que ya hay camas. Miren, ya trajeron víveres. Miren, ya trajeron no sé qué, ya trajeron familias. Y yo en mi casa como,
¿de dónde salió todo esto? Y me llamaba la atención porque cuando ya estábamos aquí apoyando, hermanos, de tanto que había, se mandaba a otros albergues. Imagínense, ya hay cenas. Ah, sí, pero quedaron un montón de cenas. ¿Qué hacemos? Vamos a ayudar. Imagínense, de no tener nada, resulta que había tanto que hasta podíamos ayudar a otros. Y me encantó la unidad que se formó en ese tiempo y me trajo algo muy bonito a mi corazón, que es que la unidad logra hacer cosas grandes que nos unen, cosas que nos mueven por un mismo fuego, un mismo sentir. Y hermanos, esto se contagia. Esto se va esparciendo. Creo que usted ahorita la palabra contagio está algo yuca, ¿va? Pero esto se promueve, se propaga a los demás. Esto sí da gusto que se contagie, hermanos. Entonces, leyendo el versículo me daba cuenta que había mucha similitud. Los quiero poner un poco en contexto. Si se recuerdan, les dije que esto estaba en Hechos, capítulo 2, 43. El título que tiene es La vida de los primeros cristianos. Hermanos, esto se sitúa justo después del Pentecostés. Que si no saben, es cuando el Espíritu Santo se derramó en esas 120 personas y empezaron a ver milagros, empezaron a suceder muchas cosas. Pues justo en este tiempo se ubica la historia que les estoy contando. Este pasaje es un pequeño resumen de todo lo que se vio en ese tiempo. Es un pequeño resumen de lo que la iglesia estaba viviendo en sus primeros años. Hermanos, qué bonito ver para atrás y saber que lo que hoy estamos haciendo se inició de esta manera. Esta fue la forma y la manera en la cual la iglesia empezó. Y me llamaba mucho la atención algo, porque dice que en esa época había alguien llamado Saulo persiguiendo a los hijos de Dios, persiguiendo a los cristianos. Imagínense, Saulo, mejor conocido ahora como Pablo, justo en ese tiempo donde la iglesia estaba en esta unidad, estaba buscando más del Señor, resulta que estaban siendo perseguidos. Y eso lo podemos ver en Hechos 8:3, donde dice, y Saulo asolaba la iglesia. Y imagínense esto, entraba casa por casa y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba directo a la cárcel. ¿No les suena algo similar a algo que está entrando a nuestras casas, que no ves si son hombres, mujeres, niños, niñas? ¿No les parece que hay similitud allá con lo que vivimos actualmente? Y me encanta porque los rasgos que aún tenía la iglesia, aún siendo perseguida, aún estando Saulo atrás de ellos y que los cristianos eran perseguidos, aún la iglesia tenía unidad. Me encanta porque en sí la unidad, y si quieren les leo el concepto tal cual dice la unidad, es elemento diferenciado, no está diciendo que todos iguales, elemento diferenciado y completo. No hay ni una partecita de un hermano o otra partecita, no, completa. Y dice que forma parte de una serie o de un conjunto. Más allá de la unidad, también teníamos generosidad. En ese tiempo había generosidad. Imagínense, hermanos, llega la parte donde dice que vendían sus bienes y los repartían a quienes lo necesitaban. Y continúa porque traía prosperidad para ellos. No solo prosperidad económica, sino que prosperidad espiritual, porque llegaban más, iban a buscar más del Señor. Y traía crecimiento. Imagínense todo lo que se movía con esas personas que estaban unidas, buscando y buscando y buscando al Señor. Así que les pregunto, ¿no suena muy bonito esto? Y quiero que levanten la mano. ¿Quiénes quisieran esa unidad, esa generosidad, esa prosperidad? ¿En serio? No, en serio, hermanos. No, levanten bien la mano. ¿Quiénes quisieran eso? Que digan, Señor, yo quiero generosidad, prosperidad. Yo quiero de verdad que las personas estén aquí con un mismo fuego. ¿No lo anhelan? Es algo tan especial. Pero me hacía esta pregunta y quiero que nos hagamos todos esta pregunta. ¿Qué estamos haciendo para que se cumpla esta unidad? O de repente estamos esperando que alguien inicie un movimiento, que alguien inicie una revolución de unidad donde nosotros nos podamos acoplar. ¿Qué estamos esperando o qué estamos incluso haciendo para llegar a este punto y estar como la iglesia estaba en ese tiempo? Sinceramente es algo que confronta el pensar, ¿qué estoy haciendo en este momento? Ahora que escucho esta historia, ¿qué estoy haciendo yo para promover todo esto? Y caía en el punto en que muchos tenemos que tomar una decisión personal y muy intencional, hermanos. Aquí no es algo que de repente, se lo voy a dejar a aquel, no. Una decisión personal y muy intencional si queremos estar unidos. Hermanos, nadie nos obliga a estar en unidad. Nadie nos obliga, de hecho ni Jesús nos obliga a estar en unidad con Él. Él nos da la oportunidad que nosotros nos acerquemos. Él nos da la oportunidad que nosotros elijamos, tomemos la decisión de estar con Él.
Y por eso de lo que voy a hablar hoy me encantaría que esta frase que voy a mencionar ahora se la graben muy bien. De hecho, si pueden apuntarles y más tarde van a subir un estado, no sé, pero quiero que de verdad se apunten muy bien esta frase. Y al final esto es: la decisión personal trae bendición colectiva. Repito, hermanos, la decisión personal, la decisión que usted tome, traerá bendición colectiva, traerá bendición para todos. Y ahorita muchos me pueden decir, es que es fácil hablarlo, pero ¿te imaginas cuando me topo con gente que no me quiere apoyar, no se quieren unir conmigo? Busco formas de estar en unidad en mi casa, en mi trabajo, con mi grupo, y no se puede, porque todos son diferentes y porque todos de verdad no ponen de su parte. Déjenme decirles que el trabajo con Jesús es personal, es entre usted y Jesús. Aquí no importa si este quiere, si este no quiere. El trabajo con Jesús, esa decisión personal, es entre usted y Jesús. Y ahí no entra nadie más. ¿Saben por qué es entre usted y Jesús? Porque lo que trabaja en lo secreto con Él, después se refleja en lo público. Después se refleja en lo colectivo. Se refleja en la iglesia, en el trabajo, en su familia, en muchos lugares. Y por eso es que es tan importante esa decisión personal. ¿Y por qué quería hablar de esto? Porque, hermanos, no necesitamos iniciar un movimiento de unidad. No necesitamos iniciar una revolución y que ahora ya hay unidad y que, hermanos, qué bonito. No necesitamos inventar nada. Jesús ya la inició hace mucho tiempo atrás. No nos toca descubrir la clave, la fórmula. Jesús lo hizo hace muchos años y lo hizo en una cruz. No nos toca inventar un movimiento, nos toca contagiar y compartir del movimiento que Él ya inició. Eso marca la diferencia cuando hablamos de unidad. Y lo decía Pedro en 1 Pedro 3:8, dice: en fin, únanse todos en un mismo sentir. Imagínense lo que decía, hermanos, unámonos todos en un mismo sentir. Se dice tan fácil, pero muchas veces es tan difícil y tan olvidado. Y continúa diciendo: sean compasivos, misericordiosos y amigables. Imagínense, le está diciendo, busquemos esa unidad, pero seamos compasivos, seamos amigables con las personas. Seamos de los que si miran a alguien vamos a tener ese anhelo por ir y compartirle de lo que tenemos. Y no hablo solo de lo material. Hablo que si estás feliz, vayas y compartas una sonrisa con quien en ese momento está triste. Pero se trata de contagiar, de compartir. Y todavía dice: ámense fraternalmente. Imagínense qué tipo de amor el que nos está hablando para estar en unidad. Yo sé que si aquí muchos de los que son papás comprenderán que como de repente nos ponemos rebeldes como hijos y no hacemos lo que usted nos manda, no nos dejan de amar. Nos corrigen, nos instruyen, nos hablan, pero no nos dejan de amar. No nos sacan ya de la casa porque de repente no hicimos la tarea. Y estoy hablando con mucho respeto, aquí está mi mamá y de repente se me sale algo que no se me tiene que salir. Pero voy a que, de verdad, hermanos, esto es lo que trae esta unidad. Eso es lo que pide que tengamos eso. Entonces, hermanos, quiero compartirles hoy 3 cosas acerca de esta unidad. 3 cosas acerca de la unidad con el diseño que papá nos dejó. Así que se está tomando nota. La primera es la bendición de la unidad. ¿Ok? Primera cosa de la que les voy a hablar, la bendición que trae la unidad. Y leíamos en el pasaje anterior que dice: y muchas señales eran hechas por los apóstoles. Hermanos, era visible. No era una unidad que se hablaba, no era algo de que sí, estamos unidos en el Señor. No, dice: y muchas señales eran hechas, o sea, se miraba. No era solo de palabra, no era solo sí, estamos unidos como iglesia. No, es que hacían, y esto lo continúa en Hechos 5, 12, 16. Voy a leer una parte, repito, Hechos 5, 12, 16. Y dice: por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo. Imagínense, y dice que hasta liberaban, iban a sanar personas. Todo el mover que había, que la gente sacaba a sus enfermos a las calles con la esperanza de que cuando Pedro estuviera caminando, su sombra trajera sanidad a esos que estaban enfermos. Imagínense eso,
ojo aquí, Pedro estaba entonces en las calles, no estaba solo encerrado hablando de unidad, él estaba caminando y la gente venía y decía, yo quiero de lo que él tiene, quiero de lo que está pasando ahí. Y me llama la atención porque dice, muchos, al menos que la sombra tocara, venían personas de fuera en busca de milagros. Hermanos, la unidad atrae, la unidad promueve. Imagínense, decía, allá está pasando algo. Yo no sé ustedes, pero vamos, porque yo quiero mi milagro, yo quiero que algo pase. Y la gente iba a donde estaba ocurriendo todo esto. Iban a buscar a los apóstoles. Hermanos, era visible la bendición que traía. Ellos estaban poniendo su fe en acción y el mensaje se comenzaba a expandir. Muchas veces queremos, sí, pero es que los demás no ponen de su parte para saber del Señor. Hermanos, ¿cuánto ponemos de nuestra parte para llevar el mensaje del Señor? Y con esto no hablo solo de predicar, dice que Pedro iba caminando. ¿Quién no camina acá? Todos caminamos, todos estamos de un lado para otro. Él no tenía ni siquiera que parar a hacer algo en específico, predicar. Ellos querían que tan siquiera la sombra. Hermanos, no tenemos que inventar nada. Ya papá nos dejó la forma de hacer todo esto. Y si se dan cuenta, si quieren leemos un poquito del Pentecostés en Hechos 2:1. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban ellos? Unánimes juntos. Y me llama la atención porque dice que cuando fue todo esto, muchas de las manifestaciones y todo empezó a ocurrir en ese lugar porque había unidad. Se dan cuenta de lo que se provoca y si buscan muchas historias en la Biblia, había unidad en el momento que fueron hechos muchos de esos milagros. Y esto me lleva a un pequeño momento, que nosotros teníamos un grupo con nuestros hermanos de Carchá, se llamaba Experience. En ese grupo fuimos a Cabón a presentar una obra, fuimos a otras partes, a otras iglesias a compartir y era un movimiento muy bonito. Estaban jóvenes de Verbo Carchá y jóvenes de Verbo Cobán. Y algo que me llamó mucho la atención es que una vez nos pidieron organizar una reunión conjunta. Hermanos, ustedes no saben qué es cuando le piden a uno organizar una reunión conjunta. Es buscar lugar, ver que haya dinero, ver que haya transporte, ver que haya hospedaje, ver que haya 1000 cosas y todos estamos, bueno, vamos a entrarle con todo. Y cuando empezamos a ver lo que faltaba ya no estaba el todo, pero íbamos. Y de repente íbamos caminando y una de las cosas que más nos marcaba y nos preocupaba era de que no había dinero. No había dinero para poder comprar los almuerzos y estábamos, miren, faltan como 6 almuerzos, ¿qué hacemos? No hay forma de conseguir dinero. ¿Se imaginan a todos ahí? No teníamos y necesitábamos porque algunos jóvenes no podían pagarlo. Y de repente todos tristes nos fuimos a la plaza, no pregunten cómo entramos como 10, 15 en un carro, pero íbamos todos felices a la plaza y cuando nos bajamos, resulta que había una persona ahí batallando con su carro, batallando y que no lo podemos mover. Nosotros, vamos. Y cuando estábamos entre el relajo y todo, uno de ellos se quedó hablando con el Señor, nosotros estamos empujando el carro, gracias a Dios prendió, pero resulta que el Señor al final le dice, ¡ala, qué bendición! Y qué bueno que me los topé y que no sé qué, y nosotros como que, qué nítido, lo ayudamos, qué buenísimo, pero esa sensación de que ayudamos, pero aún seguía el problema, ¿verdad? Y era que, bueno, llegamos y nos sentamos y teníamos una ficha y empezamos a jugar. No teníamos nada, va a pensar cómo conseguíamos el dinero. Y de repente viene papá y de la nada aparece y nos da tal cual el dinero exacto para esos 6 almuerzos que faltaban. Lo único que pude entender ahí es que esa unidad trajo bendición. Nosotros solamente compartimos y papá se encargó de hacer lo que parecía imposible para nosotros. Esa es la bendición que trae la unidad. No sabíamos cómo iba a llegar el dinero, pero sabíamos que iba a llegar y de así papá vino y dijo, aquí está el dinero para lo que falta. ¿Y saben qué pasó? Que de la bendición que había en esa unidad, permitió bendecir a otros. Esa es la bendición que trae la unidad, hermanos. El poder bendecirnos entre todos. El poder llevar bendición, no solo a los que están allá, sino a los que están aquí cerca, trabajando. Y esto me lleva al punto número 2. El punto número 2 se titula La bendición colectiva también trae bendición personal. Hermanos, la bendición de esto, la bendición de ese movimiento, también trae bendición para nosotros en lo personal. Como personas crecemos cuando estamos en unidad. Y aquí decía, y vendían sus propiedades y sus bienes, hermanos, y lo repartían según la necesidad de cada uno.
Imagínense eso. Hermanos, traía bendición. El que hubiera unidad movía y bendecían a quien más lo necesitaba. Y no quiero hablar solo de lo económico, sino que también en Marcos 2:3 vemos que no solo se refiere a lo económico, también en lo personal, en lo espiritual. Hermanos, la bendición que trae que hayan personas unidas nos cambia, porque aquí vemos la historia del hombre paralítico. Imagínense esa escena. 5 amigos. Uno de ellos necesitaba un milagro. Uno de ellos necesitaba de bendición, pero él solo no podía ir hasta donde estaba Jesús. Imagínense, aquí había unidad, pero uno de ellos necesitaba un milagro. Y me encanta porque vemos en este pasaje que dice, de pronto llegaron a la casa 4 personas. Llevaban en una camilla a un hombre que nunca había podido caminar. Y me encanta porque dice, como había tanta gente, se subieron al techo y lo bajaron, y hermanos, ese hombre fue sano. ¿Saben por qué? Porque había unidad, y esa unidad colectiva trajo bendición personal para esta persona. Eso es lo bello que hace papá, porque él viene y hace que todo un entorno pueda moverse para bendecirlo a usted. La decisión que usted tome puede bendecir a toda su familia, y la decisión de toda su familia lo puede bendecir a usted. La unidad no solo va, sino también viene. Esa es la bendición que tenemos cuando hay unidad. Y de verdad me pone tan contento porque justo escuché esta parte y dije, ¿quiénes son mis amigos de cuando yo estaba paralítico en el Señor? Cuando yo no me podía ni mover, yo no lo podía usar. ¿Quiénes fueron esos amigos que cargaron esa camilla? Y me recordé de Miss Gaby. Cuando yo estaba en el colegio, solo recuerdo que me invitaron a un retiro de jóvenes. Obviamente yo no quería ir. Y fue como, bueno, sí, ahí voy a ver. Mi mamá se enteró y me dijo, va. Y donde manda, capitán, fue como, bueno, pero no quería. Y yo con la esperanza de esperarme al último día y que ya no haya cupo, de repente me acerco y le digo, sí, voy a ir. Y me dice, es que ya te había apuntado. Y yo como, pues. Hermanos, resulta de que ese grupo ya me había apuntado sin yo ser parte siquiera, pero la unidad que ellos tenían trajo bendición personal para mí. Y desde ese momento mi vida cambió por completo. Yo digo, gracias a Dios que fui, porque gracias a eso le dio un sentido a mi vida. Gracias a eso mi vida cambió por completo, y de no tener sentido, ahora tiene un sentido único, que es amar y adorar a mi papá para toda la vida. Pero ¿saben qué fue eso? La bendición colectiva que se tenía trajo bendición personal para alguien que ni siquiera estaba en ese círculo, porque si leen los nombres de quienes estaban en el grupo, yo ni me había acercado ahí, pero yo ya era parte. Eso es lo que provoca la unidad en nosotros. Y como punto número 3, quiero hablarles del punto más importante y del punto clave, del punto que hace que esto funcione. Y perdónanos que voy a tomar agua porque ya se me está secando la garganta con el calor. Sí, es que sí está. Pero bueno, punto número 3, la unidad con Jesús es la que provoca unidad. Ok, punto importantísimo, punto clave que ata todo lo demás. Aquí le estoy dando casi que el candado que va a unir todas esas cosas, casi que lo que va a unir todo esto es eso. La unidad con Jesús provoca unidad con otros. El martes, cuando hablábamos de esto, yo hablaba de la importancia que es tener esta unidad con Jesús. Porque, hermanos, es la clave para llevar a cabo todo lo que estábamos hablando acá. Y escuchen esta parte en el versículo que leímos con anterioridad. Todos los que habían creído estaban juntos. Y ojo con esto, tenían en común todas las cosas. Tenían en común todas las cosas. Y me encanta porque en Hechos 4, 32, 37 abarca un poquito más de este tema, pero me quedo con esta frase. Dice, y la multitud de los que había creído eran un corazón y un alma. Imagínense qué bonito lo que ocasionó que tuvieran algo en común. Déjenme contarles algo. Sí tenemos algo en común. Es Jesús. Déjenme contarle que Él dio su vida por usted, por mí, por los vecinos, por los amigos, por todos. Entonces, si les pregunto, ¿qué tenemos en común todos? Que Jesús dio la vida por nosotros. Ahí no hay quite. Ahí no hay forma de decir, creo que por mí no. Algo que tenemos todos en común es que Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Y sinceramente, ya de aquí no hay quite. Porque esto nos lleva al punto de decir, sí, Señor, ahora que tengo algo en común,
creo que ya quito la excusa que me puede diferenciar de los demás. Creo que quito la excusa que me hace sentir, es que yo no tengo nada que hablar. O les pregunto, ¿no es más fácil hablar con la gente cuando tenemos algo en común? De repente si llegan y no conocen a alguien, ¿qué equipo sos? Del Barça. ¿Viste que el partido? Y ya tienen algo de qué hablar. Hermanos, ya tenemos algo de qué hablar. ¿Sabe quién dio su vida por usted? Jesús. ¿Saben por qué estamos aquí? Por Jesús. ¿Saben por qué estoy aquí? Por Jesús. Sorpresa, ahí tenemos algo en común. Es Jesús. Y cuando leí el anhelo de Jesús porque seamos uno, hermanos, esto de verdad estremecía mi corazón. De verdad me hacía notar cuánto Él le encanta la unidad, cuánto Él ama que estemos en unidad. En Juan 17, 21, 23, búsquenlo, es la versión Reina Valera, 1960, pero menciona algo muy importante y quiero que lo grabemos en nuestros corazones. Juan 17, 21, 23 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Se imaginan? Él decía, para que todos puedan ser uno, como yo soy contigo y como tú sos conmigo. Esa es la unidad de la cual Él habla y dice, Señor, también ellos que sean uno con nosotros. Imagínense, no nos deja afuera. No nos deja afuera, hermanos. Él tiene unidad con el Padre y dice, también anhelo que seamos uno nosotros con Él. No nos está excluyendo, nos está incluyendo en esta verdad tan hermosa. Y luego continúa diciendo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Queremos creernos que lo que tenemos en común es Jesús, tenemos que acercarnos a Jesús. Queremos creer en Él, tenemos que buscarlo a Él. Es así, hermanos. Y continúa, dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Hermanos, no podemos decir, es que no me dijiste cómo. Nos ha dado, Él dice, se las he dado para que sean uno contigo. Y continúa diciendo, así como nosotros somos uno, dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Perfectos en unidad, hermanos. Y continúa diciendo, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que tú los has amado a ellos como también me has amado a mí. Hermano, nos está diciendo, así como Dios amó, como Dios ama, como Dios ha amado, nos ama y nos va a seguir amando. ¿Y saben qué? Esa unidad provoca algo especial. Esa unidad con Él provoca que nos creamos, que de verdad veamos esa unidad donde incluso no la hay muchas veces. Y aquí le pregunto, ¿cómo está su familia? ¿Cómo está en su trabajo? ¿Cómo está en su relación con Dios? ¿Hay unidad? ¿Se hace vivo lo que estamos escuchando acá? ¿O de repente no estamos muy seguros de eso? Híjoles, yo creo que si hablo con Él unidad es buscarlo, tenerlo cerca y decir, yo quiero caminar contigo, dame la mano y a donde vaya, ahí quiero que estés conmigo. A donde sea que yo me dirija, quiero que estés conmigo. Buscamos esa unidad nosotros. O simplemente lo vamos a buscar de vez en cuando ya las cosas no casan. Cuando alguna situación, eso ya no casa con lo que estoy viviendo, voy a buscar a Jesús. Hermanos, cuando estamos con Jesús, no importa si casa o no casa, Él hace que todo tenga un propósito. Tal cual. Y este tiempo, hermanos, este tiempo en específico, es un tiempo tan necesitado de unidad, tan necesitado de que busquemos esa unidad con Jesús para poderla contagiar con los demás, porque si vemos a cualquier parte de nuestro alrededor, hermanos, urge y se necesita a personas que actúen con unidad, que tengan un corazón que digan, aquí está Jesús, y si aquí está Jesús, tengo algo en común contigo y te voy a buscar, te voy a hablar y voy a ir contigo. Eso, hermanos, es lo que habla. Y sinceramente, si Dios en medio de esta situación sigue hablando de unidad, hermanos, aún con la pandemia, aún con las restricciones, aún con estar a 1 metro de distancia, por eso ya juntos, aunque sea 1 metro de distancia, pero juntos, es porque Dios tiene un plan y un propósito con respecto a esto. Es porque Dios tiene un plan y un propósito con su iglesia, con sus hijos, de que volvamos a ese tiempo, al diseño de cómo vivían los primeros cristianos y digamos, yo quiero vivir así, en perfecta unidad contigo para tener unidad con todos los demás. Y esto, hermanos, es personal.
Esta es una decisión que ustedes, que nosotros, que yo tengo que tomar para que traiga bendición a mi entorno. Hermanos, su familia necesita que tome esa decisión hoy. Sus amigos necesitan que usted tome esa decisión hoy. Usted mismo necesita tomar esa decisión hoy. ¿Y cómo va a ser nuestro futuro? Ahora que busquemos esa unidad. ¿Cómo va a ser su vida? ¿Cómo va a ser su diario vivir? ¿Cómo se va a levantar ahora pensando, bueno, voy a buscar unidad contigo, papá, y aunque venga lo que venga, sé que voy a tener unidad de mi familia y en todo. La voy a buscar, ya no voy a esperar que venga. ¿Cómo va a ser su vida? ¿Cómo vamos a contagiar a las demás personas de esta unidad? Son preguntas que le dejo ahí para que se quede analizando, incluso en el almuerzo, y esté pensando, ¿cómo provoco esa unidad? Ya dimos varias claves acá. Pero hoy me encantaría que en lo que está sonando esta alabanza, pensemos en algo, hermanos. No sé si han visto las noticias últimamente. No sé si han visto lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Guatemala, lo que pasa en México, lo que pasa en tantas partes del mundo, en el cual vemos claramente que, hermanos, se necesita esta unidad. Sin irnos tan lejos, no sé si ha visto en su hogar qué tanto habla con sus hijos. O nosotros, hijos, ¿qué tanto hablamos con nuestros papás? ¿Qué tanto tiempo pasamos juntos? ¿Qué tanto tiempo vamos a buscar a Dios? ¿O ya le pusimos un horario? Ya le colocamos un horario diciéndole a Dios, es que aquí es cuando yo hablo contigo. Y el resto de mi día ahí me acompañás. No unidad, sino que seguimiento. Escudriñemos nuestro corazón, porque, hermanos, yo les quiero decir algo. Jesús anhela esa unidad con nosotros porque sabe que su pueblo necesita esa unidad. Jesús anhela esa unidad con nosotros, quiere trabajar personalmente con nosotros, porque sabe que su pueblo, que su iglesia, que sus hijos necesitan de esta unidad, ya no solo de palabra, de hechos, de acción, unidad visible, unidad que contagia, unidad que atrae. Eso es lo que papá nos ha llamado a hacer en este tiempo, cuando nos habla de unidad. Entonces me encantaría, hermanos, que nos pudiéramos poner de pie en este tiempo. Y como mencionaba, una decisión personal, hermanos, no una decisión esperando que el que está hablando lo diga o la tome por mí, una decisión que alguien más, no, una decisión personal, diciendo, yo quiero unidad para mi familia, la voy a buscar personalmente con Dios. Yo quiero unidad para mis hijos, la voy a buscar personalmente con Dios. Quiero unidad con mis papás, la voy a buscar personalmente con Dios, porque anhelo esa unidad, anhelo ver a mi iglesia como en los tiempos cuando todo esto comenzó, cuando estaba el fuego del Espíritu Santo y venía y movía y hacía maravillas. Hermanos, el Espíritu Santo sigue aquí con nosotros, entonces se pueden hacer todas esas cosas. Eso es así, tal cual. Así que, si en este tiempo, hermanos, hemos roto esa unidad con nuestra familia, hemos roto esa unidad en nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestra casa, nuestra iglesia, no sé, donde sea, si nota esa falta de unidad, hoy quiero invitarlo a que busquemos unidad con papá, para que esto se contagie después con todos los demás que están a nuestro alrededor. Y créanme, no importa qué tan lejos se sientan en este momento, no importa qué tan apartados, separados, incluso dejados se sientan. Jesús hoy grita, yo quiero unidad contigo. Quiero unidad con mis hijos. Quiero unidad con mi iglesia. Así que en lo que escuchamos esta alabanza, ¿qué le parece si le decimos a papá cuánto lo necesitamos? Y empezamos a clamar por nuestras familias, por nuestro entorno, por nuestros hijos, por nuestros amigos, por nuestros papás jóvenes. Que empecemos a clamar por los que están a nuestro alrededor y le digamos, por favor, sé tú en mí, porque yo anhelo esa unidad. Sé tú en mí, porque yo anhelo estar pegado a ti, para que todos vayamos caminando de la mano. Así que este tiempo aprovechémoslo, hermanos, y hablemosle a papá. Hablemosle a papá.